Bueno, ya estamos. Eh, bueno, Buenas noches, una nueva webinar de la Sociedad Argentina de Gastroenterología. Ya las estoy dejando en compañía de la coordinadora en conjunto conmigo. Mi nombre es Edgardo Smeckwell, presidente de la Sociedad Argentina de Gastroenterología, y María Dolores Matoso, que es prosecretaria de nuestra sociedad y también es integrante del destacado servicio de gastroenterología del Hospital Italiano de Buenos Aires, donde se dedica al área de intestino delgado. Ya lo dejo con Dolores, que les va a presentar a la primera conferencista. Buenas tardes. Bueno, damos comienzo a la tercera webinar, que es COVID y su impacto en la gastroenterología, quien coordinaré con el doctor Edgardo Smeckwell, que es presidente de la SAGE. Abarcaremos 3 charlas destinadas al manejo de enfermedades digestivas en tiempo de coronavirus, que serán enfermedad inflamatoria, enfermedad celíaca y enfermedades hepáticas. Para la primera charla comenzaremos con recomendaciones para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, que estará a cargo de la doctora Claudia Fuchsman. Claudia Fuchsman es responsable del grupo de enfermedad inflamatoria en Fundación Favaloro, y coordinará a Juan Andrés de Paula, que es jefe del equipo de enfermedades inflamatorias del Hospital Italiano de Buenos Aires y profesor asociado de la carrera de medicina del Instituto Universitario del Hospital. Claudia. Bueno, Dolo, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación a Dolores y Edgardo. Y vamos a comenzar con las recomendaciones para pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales de GADECU. En nuestro grupo de enfermedades inflamatorias surgió la necesidad de dar respuesta a los médicos en el contexto del desafío que es la pandemia del COVID-19 en relación a la enfermedad inflamatoria. Es por eso que elaboramos una serie de recomendaciones que son las que les voy a exponer ahora. En relación a la enfermedad inflamatoria y el COVID-19, sabemos hasta el momento que los pacientes con esta patología no parecen tener mayor riesgo de contraer la infección y tienen un curso de la enfermedad que no tiene diferencias aparentemente con la población general. Afortunadamente en nuestro país no tenemos aún casos reportados de pacientes con enfermedades inflamatorias y COVID-19. En las recomendaciones para el manejo del COVID-19 de las guías de la Sociedad Británica de Gastroenterología se ha sugerido una estratificación de riesgo que tomamos en cuenta para las recomendaciones de nuestro grupo. Perdón, estoy escuchando la traducción de Gabriela sobre mi audio, no sé si eso se podrá corregir. Gracias. Hemos dividido a los pacientes en 3 grupos de riesgo. Un primer grupo de riesgo a pacientes con comorbilidades, ya sean respiratorias, cardíacas, diabetes, y al menos que estén recibiendo una terapia como anti-TNF, ustekinumab, vedolizumab, tiopurinas, metotrexate, tacrolimus o ciclosporina. También incluimos en este grupo a los pacientes mayores de 70 años que estén recibiendo al menos una de las terapias que recién les nombré. También en este grupo incluimos a pacientes de cualquier edad que estén cursando una enfermedad activa, moderada y severa a pesar del tratamiento inmunosupresor instaurado, que reciban prednisona arriba de hasta 20 miligramos por día, perdón, mayor a 20 miligramos por día, y que hayan iniciado recientemente un tratamiento combinado. También incluimos en este grupo, aunque con poca evidencia, a las mujeres embarazadas. Juan, teniendo en cuenta que este es el grupo que tiene mayor riesgo, ¿te gustaría comentar algo con respecto a estos pacientes? Sí, básicamente diría que, fíjense que el hecho de tener corticoides incluye a los pacientes en el grupo de alto riesgo, simplemente por el hecho de estar recibiendo corticoides. En realidad, parte de estos números, como ya vamos a ver después, o estas ideas tienen que ver en parte con plausibilidad biológica, digamos, con conocimientos, digamos, traslocados de otras series y de otras situaciones, y en parte también de lo que se está viendo en el registro internacional de enfermedad inflamatoria. Sin embargo, también esos datos son crudos, o sea que
Creemos que los corticoides en realidad sí son probablemente lo que más hay que evitar, aunque, por supuesto, el primero está el tratamiento del paciente cuando el paciente lo requiere, por supuesto. Bueno, siguiendo con este grupo que consideramos de alto riesgo, nuestras recomendaciones al respecto es que estos pacientes tengan el aislamiento domiciliario estricto. Hay que considerar que en relación al embarazo y a la enfermedad inflamatoria no hay recomendaciones específicas. Y en relación a la vida media de los fármacos, los pacientes que han suspendido la inmunomodulación o los tratamientos biológicos en los últimos 3 meses van a seguir expuestos a sus efectos. En el segundo grupo tenemos a los pacientes de riesgo moderado y aquí incluimos a los pacientes que están recibiendo al menos una de las terapias que nombré anteriormente, los anti-TNF, el ustekinumab, el vedo, las kefurinas, el metotrexate, el tacrolimus y la ciclosporina. Y en este caso recomendamos un estricto distanciamiento social, por ejemplo, dentro de lo posible que trabajen en su domicilio, que realicen compras vía online y no salgan. Y en el tercer grupo, que es el grupo de los pacientes de bajo riesgo, incluimos a los pacientes tratados con mesalazina o budesonide, tanto en su forma oral como en la rectal. Y en estos pacientes les recomendamos el distanciamiento similar a los de la población general y que se adhieran a todas las recomendaciones en esta pandemia. Juan, ¿hasta acá te parece comentar algo más de estos 3 grupos de riesgo antes de pasar a las situaciones clínicas? Realmente por ahí lo dejamos para las preguntas. En realidad creo que una de las cosas que pasa cotidianamente tiene que ver también con nuestro rol con los pacientes de informar y de tranquilizar también. Entonces, todos los que hacemos enfermedad inflamatoria estamos siendo bombardeados por la angustia de los pacientes y en realidad creo que nuestro rol ahí es muy importante porque, como ya vamos a ver un poquito más adelante, uno de los problemas que creo ocurre en todos lados es la tendencia o la decisión por parte de los pacientes sin consulta de eventualmente dejar los tratamientos. Ese es un tema que creo que hay que tener muy en cuenta. Bueno, vamos a pasar a las distintas situaciones clínicas en las que nos podemos encontrar. En los pacientes con enfermedades inflamatorias podemos tener un paciente con un diagnóstico reciente de esta enfermedad, pacientes ya diagnosticados que recaen, pacientes que están en remisión, pacientes que se han visto expuestos al virus y pacientes que se han infectado por este virus. Vamos a ir viendo una por una. En las recomendaciones que tenemos para los pacientes con un diagnóstico reciente de enfermedades inflamatorias, en este caso, cuando tenemos sospecha de una enfermedad inflamatoria, tenemos que tener presente que si bien el porcentaje es bajo, el COVID-19 puede presentar síntomas digestivos y tenemos que tenerlo en cuenta entre los diagnósticos diferenciales. En los pacientes en quienes esté confirmado el diagnóstico de enfermedades inflamatorias y no tengamos hallazgos sospechosos de COVID-19 o lo hubiéramos descartado, tenemos también diferentes escenarios. En la enfermedad leve podemos usar los aminosalicilatos y la budesonide, ya que son drogas consideradas seguras. En la enfermedad izquierda o distal, recomendamos reforzar la terapia oral con mesalazina, agregando mesalazina o budesonide en forma local. En pacientes que tengan una enfermedad moderada y severa, cuando sea necesario iniciar tratamiento con corticoides o con biológicos, recomendamos que se extremen las medidas de aislamiento, tanto para el paciente como para sus contactos. Tenemos que tener en cuenta que los corticoides sistémicos, como comentó Juan hace un ratito, son de mayor riesgo que los biológicos. Y recomendamos que no se inicien tratamientos con tiopurinas ni metotrexatos en la generalidad de los casos. Siempre vamos a tener que considerar situaciones especiales, antecedentes y factores predictivos. En relación a la cirugía, deberíamos realizar solamente aquellas cirugías que sean consideradas impostergables, siguiendo siempre las guías de cada institución. En el segundo escenario, que son los pacientes con antecedentes de enfermedad inflamatoria y que presenten una recaída, debemos asegurarnos que se trata realmente de una reactivación de su enfermedad inflamatoria de base y descartar otras posibles causas. El abandono de la medicación, el uso de AINES, las infecciones concomitantes. También, como en el punto anterior, tenemos que tener en cuenta que el COVID-19 puede presentar síntomas digestivos.
tenemos que dentro de lo posible evitar las endoscopías innecesarias. Sin embargo, sabemos que en un paciente que presenta una recaída de una enfermedad inflamatoria, esto a veces puede ser complejo y vamos a necesitar en muchos casos realizar estas endoscopías. En los pacientes en los quienes esté confirmada la recaída de la enfermedad inflamatoria y sea necesario escalar en su tratamiento, por supuesto vamos a extremar las medidas de aislamiento tanto para el paciente como por sus contactos. Siempre vamos a tener en cuenta la escala de riesgo donde el corticoide es de mayor riesgo que los biológicos y también recomendamos no iniciar tratamiento con tiopurinas ni metotrexato. En caso de enfermedad izquierda distal, al igual que en el caso anterior, recomendamos reforzar el tratamiento oral agregando mesalazina o budesonida en forma local y nuevamente las cirugías realizamos solamente aquellas que se consideren impostergables. Con respecto a los pacientes que se encuentren en remisión, tenemos que evitar las visitas al médico de forma presencial, buscando alternativas de comunicación. En estos últimos tiempos hemos visto que la telemedicina nos resulta una herramienta muy útil, los pacientes en general están conformes y evitamos que los pacientes nos vengan a ver al hospital. También debemos posponer las endoscopías y las cirugías que no sean de extrema necesidad. En este caso, todo lo que sea endoscopías de control, de prevención, van a quedar para más adelante. Un punto importante es que se deben mantener el tratamiento aquel con el cual se logró la remisión, ya sea la mesalazina, tiopurinas o biológicos. En caso de que el paciente esté recibiendo corticoides, se recomienda un retiro gradual. Nuevamente, solamente hacer aquellas cirugías que resulten impostergables. El cuarto escenario son los pacientes que tienen una enfermedad inflamatoria y han tenido exposición al virus, o sea, un contacto cercano comprobado. En este caso, tenemos que seguir todas las recomendaciones habituales para cualquier persona que ha tenido una exposición comprobada. Ante la presencia de síntomas, por supuesto, una evaluación clínica inmediata y contactar a su gastroenterólogo. Como la evidencia con respecto a la suspensión del tratamiento inmunosupresor es escasa, nosotros recomendamos que los pacientes sean instruidos para no suspender la medicación en este escenario. Y finalmente, quizá el escenario más complicado es el del paciente con enfermedad inflamatoria y que tiene una infección por COVID-19. En este caso, recomendamos realizar un descenso acelerado de los corticoides sistémicos, si fuera posible, hasta la suspensión completa. En los pacientes que presenten un síndrome respiratorio agudo severo, tengan o no tengan la confirmación del COVID-19, se debe suspender los inmunosupresores, es decir, las tiopurinas, el metotrexate, tacrolimus y la ciclosporina. En los pacientes con el síndrome respiratorio agudo severo hay que considerar fuertemente suspender los agentes biológicos aunque no tengan confirmación de COVID-19. Y en los pacientes con COVID-19 confirmado se deben suspender los agentes biológicos, el anti-TNF, el ustekinumab y el vedolizumab. Bueno, eso es una diapo que muestra la base Secure IBD, que es una base de datos internacional, tanto para pacientes pediátricos como adultos, para monitorear e informar sobre los resultados del COVID-19 que ocurren en pacientes con enfermedad inflamatoria. El objetivo de esta base es que los médicos informemos acerca de todos los casos de COVID-19 en nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria, independientemente de la gravedad que tenga. Incluso si tuviéramos pacientes que se hicieran testeos y hayan sido asintomáticas, deberíamos incluirlos también. Es una base de datos que completarla no nos debería llevar más de 5 minutos y tenemos que informar solamente los casos confirmados y una vez que haya pasado un tiempo suficiente como para observar el curso de la enfermedad. Las conclusiones, antes de pasar, a las conclusiones, Juan tenía algunos datos sobre esta base Secure que me gustaría que nos comparta. Juan. Sí, es muy interesante esta base y recién está dando datos ya un poco más confiables por el número, digo, no por el origen de los datos. Hay en este momento 877 pacientes comunicados que tienen IBD o enfermedad inflamatoria intestinal, y covirus. Y la verdad que los números son sumamente interesantes, pero claro, por ahora son números crudos, o sea, se están publicando en forma de porcentajes la morbilidad, la mortalidad, el uso de respirador, la necesidad de internación,
para el grupo global y para diferentes grupos. Predominan, como era de esperar, los pacientes con enfermedad de Crohn, porque es mayor la prevalencia, la mayor parte de los pacientes que están comunicando estos datos. Hay unos 505 pacientes con enfermedad de Crohn y 368 con colitis ulcerosa, y la mortalidad del grupo general es relativamente baja, que de alguna manera está de acuerdo con lo que habíamos dicho inicialmente, que no es en sí un grupo especialmente de riesgo, y diría que el factor más importante de riesgo es la edad. La mortalidad para los pacientes de más de entre 60 y 70, mayores de 60, o sea, mayores de 60, entre 60 y 70 es del 10%, entre 70 y 80 del 9%, y más de 80 ya se va al 27%. Cuando se analiza, y vuelvo a decir, estos son números crudos, porque no es un análisis en donde se pueda medir el peso individual de las variables, hay algunas cosas que sí son interesantes. Por ejemplo, la mortalidad global es del 3%. Los pacientes que reciben anti-TNF, que eran un poco nuestro temor, digamos, estos pacientes inmunomodulados o suprimidos con anticuerpos anti-tumor necrosis factor, 1% de mortalidad. Los pacientes con antiintegrinas, 2%. Vuelvo a decir, son números todavía parciales, pero es interesante. Los pacientes con esteroides tienen 11% de mortalidad. Fíjense que, claro, por supuesto que la calidad de los pacientes no es igual en todos los grupos. Seguramente los pacientes que están recibiendo esteroides, como me comentaba hoy Martín Toro hablando de todo esto, es un grupo de pacientes más graves, porque son pacientes que están en esteroides, que en realidad es una situación transitoria de pacientes que están con actividad de la enfermedad. O sea, todavía no sabemos exactamente cuál es el peso el mecanismo por el cual el grupo de esteroides tiene más mortalidad, si son los esteroides o es la enfermedad de base. Todo esto hay que tomarlo con mucho cuidado, porque tampoco, por ejemplo, le vamos a negar los esteroides a un paciente en un brote agudo porque esté asociado con una mayor mortalidad. Parecería que la mayor parte de las drogas, como ya dijo Claudia, la mesalazina, la budesonida, están en grupos acá de mediano riesgo, pero probablemente de bajo riesgo, y quizás haya que tener más número para ver, por ejemplo, el rol de los inhibidores de la JAK o de los interleuquinas, que por el momento inhibidores de interleuquinas, que por el momento es muy baja la mortalidad con estos últimos. Diría que esta base nos va a dar en los próximos meses una cantidad de información enorme, y seguramente hay una publicación que está por venir. También aprovecho para 2 o 3 cositas. Una cosa que ya dije y me parece crucial es tratar de mantener comunicación con nuestros pacientes para hacer profilaxis del abandono de los tratamientos. Eso es sumamente importante. Porque una vez que el paciente entra en un brote, tiene por empezar necesidad probablemente de corticoides, y segundo, quizá de internación. O sea, lo peor que le puede al paciente en realidad puede pasar es tener que internarse en esta situación, aunque por supuesto también hay que tranquilizar a los pacientes que internarse no es agarrarse inmediatamente el virus. Por otra parte, creo que un consejo muy importante en esta situación de este tipo de pacientes complejos es no tomar decisiones solo. Ya con los medios de comunicación que tenemos no estamos solos. No estamos solos nosotros y no están solos los que están más lejos o que son incluso, porque digamos hay redes de comunicación para consultar las decisiones, incluso con respuestas que llegan en minutos. O sea que ese para mí es un tema sumamente importante. Y después hay una serie de recomendaciones en relación a la endoscopía, donde vale la pena leer bien las guías y las recomendaciones, porque la endoscopía hecha en un paciente con coronavirus, ya sea diagnosticado o no diagnosticado, si no se hace con estrictas reglas de seguridad biológica, es un lugar de contagio. Aquí tengo, Dolores, ¿alguna pregunta? Sí, Juan,
si no se supone que los pacientes con inmunomoduladores tienen menos riesgo de padecer tormenta de citoquinas. Bueno, creo que no es mi especialidad el tratamiento de los pacientes agudos, y hablo un poco por lo que hemos escuchado, sobre todo los terapistas. Esto tiene distintas fases, la enfermedad. Una cosa es la fase inicial y otra cosa es cuando el paciente se complica y tiene una enfermedad más grave. Paradójicamente, en las enfermedades graves hay una serie de datos preliminares, diría yo, porque todavía estamos aprendiendo, que los inmunomoduladores, el anti-TNF o algunas antileuquinas específicas, como la antileuquina 6, anti-interleuquina 6, o incluso los mismos corticoides pueden ser de utilidad en las fases de daño pulmonar, o previamente a que se inicie esa fase de daño pulmonar. Pero es así, esto es paradójico, como pasa muchas veces en medicina. Una cosa son las fases iniciales y otra cosa son las fases donde el paciente puede entrar en masiva inflamación sistémica y daño multiparenquimatoso y CID, ¿no? Población intravascular diseminada. Bien. Otra pregunta de los oyentes es si en la tercera etapa de infección por COVID, como requiere corticoides, ¿por qué suspenderlos? ¿Y por qué se suspenden los corticoides? Dos preguntas iguales, si se están usando para COVID. Yo creo que es una pregunta difícil. Creo que, vuelvo a decir, estamos todavía en fase de aprendizaje. Creo que la enfermedad no es igual en todas las fases. Los corticoides deprimen la capacidad de lucha contra el virus. Y eso es un punto importante, porque impide la puesta en marcha de mecanismos de control de la replicación viral. Ahora, si después, una vez que se puso en marcha una respuesta masiva, creo que los corticoides tienen lugar. No sé si puedo dar una respuesta absoluta a esta pregunta, que es muy buena. Bien, Claudia, ¿querés continuar? Sí, me quedan solamente las conclusiones. Como conclusiones de esta charla, tenemos que fomentar la telemedicina, tenemos que posponer las endoscopías y cirugías no urgentes, recomendamos no suspender los tratamientos, evitar dentro de lo posible los corticoides, reportar los casos porque eso nos va a permitir conocer mejor la enfermedad en nuestros pacientes. Y si tienen consultas pueden ver nuestra recientemente inaugurada página web, que es www.gadecu.org.ar, o escribirnos un mail con su consulta a secretaria@gadecu.org.ar. Estas son las fuentes que utilizamos para realizar nuestras recomendaciones. Y para terminar, siempre nosotros les pedimos a nuestros pacientes que se cuiden, que se vacunen, que no abandonen su medicación, y durante este último tiempo todos hemos recibido mensajes de mucho aliento, que nos envían su cariño y que nos piden que nos cuidemos nosotros. Así que bueno, en tiempos difíciles siempre un mensaje ayuda. No, bueno, nada más. Muchísimas gracias. Bien. Doctor de Paula, ¿alguna otra consideración? Acá nos hace saber el doctor Martín Todo de Mendoza que el sábado se van a presentar trabajos de la DDW Online para discusión, y entre ellos la base de datos Secure. Sí, muy buen dato. Gracias, Martín. Buena información esa. Vamos a ir aprendiendo mucho en los próximos, yo creo que 2 meses, así que lamentablemente vamos a tener que seguir estudiando y seguir comunicándonos mucho durante este periodo de tiempo. Bueno, damos entonces, Dolores, por finalizada. Agradecemos muchísimo a Claudia Fuchsman y a Juan Andrés de Paula, que como se mencionó, está asumiendo como presidente de GADECU, que es el grupo dedicado, los inflamatoriólogos podemos decir, el grupo dedicado al estudio de las enfermedades inflamatorias en la Argentina, y que realmente, bueno, le deseamos mucha suerte en su gestión y agradecemos que sea parte de este evento organizado por la Sociedad Argentina de Gastroenterología. Así que muy bienvenida GADECU, que está dejando la administración de Alicia Zambueli y que actualmente va a estar en manos del doctor de Paula. Pasamos entonces
un poquito ya cerquita del Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, que es el próximo martes 5. Yo los voy a dejar en compañía de alguien que de enfermedad celíaca sabe un poco, es uno de los líderes referentes no solo nacionales, sino internacionales, que es el doctor Julio Bay, que generalmente se dice no merece presentación, pero actualmente es el director de la Escuela de Graduados de nuestra sociedad, que ha tenido también un impulso muy grande, es consultor honorario en nuestro hospital y profesor titular en la Universidad de El Salvador. Nadie mejor que él para presentar a un amigo como es Benjamin LeBoul de la Columbia University, que ahí nos está saludando y que entiende español, pero seguramente nos va a hablar en inglés, y la doctora Gabriela Hecht, una excelente traductora, va a hacer que ustedes puedan comprender mucho mejor todo lo que él nos va a decir. Pero, Julio, ¿podrías presentar a Benjamin y tu introducción, por favor? Julio. Estás muteado, Julio. Microphone. Hola a todos, buenas noches, una muy linda experiencia y sobre todo una experiencia internacional donde vamos a compartir con nuestro invitado, un amigo, quien ya nos visitó hace 3 años en este momento, en el simposio de intestino delgado y enfermedad celíaca, que es Benjamin LeBoul. Él se ha transformado en una de las personalidades de la enfermedad celíaca, director de investigación en el Centro de Enfermedad Celíaca de la Universidad de Columbia, y junto con Peter Green, un amigo de muchos años, están desarrollando una extraordinaria investigación, entre cuyos proyectos está el desarrollo de una base de información, de reportes en relación a la enfermedad celíaca y el COVID-19. Nos estamos enfrentando con una cosa nueva, nos estamos manejando con interpretaciones de la fisiopatología y conocimientos relativamente escasos, y bueno, tengo entendido que Ben no solo va a hacer un resumen sobre enfermedad celíaca, sino que además va a hablarnos algunos detalles de qué es lo que está pasando en una ciudad como New York, tan afectada por la enfermedad COVID-19. Ben, encantado de tenerte, y la gente está esperando tu palabra. Thank you, Julio, and I appreciate the opportunity to speak. I'm not sure how the translation will go. Perhaps there'll be simultaneous interpretation into Espanol. Is that right? So I should just speak regularly? Yeah, it's okay. The translator is excellent. Excellent, thank you. The purpose of this update is to talk a little bit about what we've learned from New York City regarding COVID-19 gastrointestinal symptoms, and then to talk a little bit about the relationship between COVID-19 and celiac disease, why there might be some relationship, and then to talk about a registry very similar to Secure IBD that you just heard about. This is the latest information we have from the New York City Department of Health. And shown here are new hospitalizations for COVID-19 in New York City over time. And while it seems encouraging that it seems like we're almost finished with this problem, we're certainly not. The most recent days, the last few days in April, there's often a catch-up period. So there's likely underreporting in the last few days. So we're certainly not finished with this epidemic in the epicenter here in New York City. Personally, I'm working in the mornings in the hospital, and I'm pleased to report that in our hospital every day we are discharging, we're sending home more people with COVID-19 than people who are coming in new with COVID-19. Más
pacientes que están ingresando con COVID-19. Perdona, Gustavo, ¿podrás quitar o circunscribir a los que necesitan la traducción? Go ahead, Ben. Yeah. So we believe that. Entonces nosotros creemos que esta primera ola está mostrando una mejoría. There is interpretation. Okay. You must put in English and you will not receive the translation, Ben. There is a globe in the lowest part of the screen. Déjame. Okay. Just one moment. Let's see. Maybe I can. Oh, there's the globe. And then Encontró el mundito. Muy bien. I press. Right now it says off. What do I press? English or Spanish? ¿Quiere saber si tiene que apretar inglés o español? You need to press English, but I press English. But I listen in Spanish. You can press English, Dr. Lebel. Okay. So that you don't hear me. Okay, thank you. Seguimos. Okay, we continue. So, entonces, shown here in acá mostramos in nuestro hospital. So I'm going to continue, even though I hear the translation. I think that's okay, if it's okay with everyone else. Yeah. So on the 15th of March is when New York El 15 de marzo es cuando en nuestro hospital se suspendieron todos los procedimientos electivos. Esto, por ejemplo, colonoscopías electivas por la historia de pólipos, etc. Y después, en el comienzo de abril, se suspendieron prácticamente casi todos los procedimientos y solo los procedimientos muy urgentes. Se está cortando la voz del doctor un poquito cuando habla, no sé si está lejos del micrófono o qué ocurre. Gustavo, fíjate si puedes resolver eso. Entonces ahora estamos empezando a hacer nuevamente procedimientos en ambulatorios y espero que podamos mejorar esto pronto. Acá tenemos un estudio que hicimos analizando la primera ola de pacientes que llegaron y que se les había hecho diagnóstico de COVID-19 que vinieron a principios de marzo. Queríamos saber cuán comunes eran los síntomas gastrointestinales en estos pacientes. Comparamos entonces a aquellos que eran positivos para COVID-19 con aquellos que eran negativos y encontramos que entre las personas que tenían diarrea, 61% tenían test positivo. En cambio, los que no tenían diarrea tenían solo 39% de positividad. Entre aquellos que tuvieron un resultado positivo para COVID-19, 35% tenían algún tipo de síntoma gastrointestinal. Lo más común es diarrea, pero también náuseas y vómitos. Cuando comparamos a aquellos que tenían síntomas gastrointestinales con los que no tenían, aquellos que sí los tenían una duración mayor, más larga de la enfermedad en el momento de hacer el test y menor tasa de mortalidad en realidad. Esto seguramente va a cambiar, pero los que tenían diarrea y síntomas gastrointestinales pareciera un curso un poco más indolente. Pareciera que los que tenían síntomas gastrointestinales esperamos tal vez un mejor pronóstico. Con respecto a la enfermedad celíaca, sabemos que es una enteropatía común, inmunomediada. Nuestra experiencia con enfermedad celíaca es limitada porque no todos están en el hospital. Se está cortando la voz del original. Gustavo, fíjate si podés resolver eso. Los
anticuerpos que se encuentran con transglutaminasa tisular, sabemos que estos pacientes están tratados con dietas sin gluten. En las biopsias de seguimiento, algunos estudios muestran que un 40% tienen atrofia de las vellosidades, más comúnmente por exposición no intencional al gluten y más raramente porque tienen una enfermedad refractaria. Recientemente publicamos este estudio de tipo poblacional sobre la asociación entre enfermedad celíaca y riesgo de mortalidad en una población sueca. Estos pacientes se compararon con los controles sin enfermedad celíaca. Se hizo un matching por edad y se hizo un seguimiento y se encontró que había una mayor mortalidad con un hazard ratio de 1.21 y estos intervalos de confianza. Esto se publicó el mes pasado y se preguntó un poco qué quería decir esto en realidad. Creamos entonces este gráfico. En tanto que el riesgo relativo está aumentando, el absoluto no. Si se compara las 100 personas con las que tienen enfermedad celíaca con las que no durante este periodo de 10 años, 8.6 de cada 100 van a morir comparado con 9.7 entre los que tienen enfermedad celíaca. Entonces, el aumento absoluto no es tan importante. El mecanismo por el cual la enfermedad celíaca se relaciona con la mortalidad es múltiple. Estos pacientes tienen más probabilidad de morir por enfermedad cardiovascular. Por supuesto, sabemos que el problema es la enfermedad respiratoria en estos pacientes. Entonces, la pregunta es si estos pacientes con enfermedad celíaca tienen un mayor riesgo de tener resultados severos. Y la verdad es que no tenemos evidencia que apoye esto, pero hay algunos motivos para investigar esta pregunta. Este trabajo del JAMA sobre mortalidad que mostró mayor mortalidad por enfermedad respiratoria con un hazard ratio de 1.4. Otros estudios mostraron que hay un aumento en el riesgo de neumonía neumocóxica invasora. Cuando se analizaron las enfermedades virales, hay una ligera relación con varicela zoster y también con internaciones por la influenza estacional. No sabemos por qué están estos riesgos aumentando, pero podría esto estar relacionado con una hipopnea funcional. Y no estamos muy seguros cuál es el mecanismo. La preocupación ambiental respecto al COVID-19 son si estas otras infecciones tienen riesgo pequeño o no. Entonces, tenemos que analizar esta declaración que se hizo por la SCC, que muestra que hasta la fecha no tenemos estudios o reportes que sugieran que los pacientes con enfermedad celíaca tienen mayor riesgo de COVID-19 comparado con aquellos que no tienen enfermedad celíaca. Sabemos que una proporción pequeña de los pacientes con enfermedad celíaca con malnutrición severa, pérdida de peso, o enfermedad refractaria, o con esos pacientes sí podrían estar en un mayor riesgo y deberían, por supuesto, consultar con sus médicos. Aún así, en ausencia de datos, creemos que vale la pena explorar esto. Este logo lo van a reconocer por la charla anterior, seguramente, y estamos muy agradecidos de haber podido trabajar con el grupo del registro Secure. Esos investigadores compartieron con nosotros sus conocimientos y también su logo, por eso es tan parecido el nuestro de ellos, y estamos interactuando con ellos utilizando
la misma información. Esto se puede encontrar en este sitio web, www.covidceliac.org. Y el objetivo de esto es poder monitorear e informar los resultados de COVID-19 que ocurren en el contexto de los pacientes con enfermedad celíaca. Pueden hacer clic acá si quieren reportar pacientes y pueden también analizar o ver los datos que estamos informando semana a semana. Hasta ahora acabamos de empezar en realidad y hemos reportado 10 casos, así que no podemos llegar a muchas conclusiones todavía. Lo actualizamos recientemente y vamos a estar haciendo una actualización semanal. Debo decir que es un desafío realmente en una situación como enfermedad celíaca, donde la mayoría son pacientes ambulatorios, comparado con pacientes con otras enfermedades donde uno puede verlos en el hospital. Al menos en la ciudad de Nueva York, estos pacientes que se analizan con COVID-19 siguen siendo los que llegan al hospital. Y en marzo y por la primera mitad del mes de abril, los que no tenían que internarse, no se les hacía el test tampoco. Este registro solo está abierto en realidad para los médicos de todo el mundo, pero no para los pacientes. Toda la comunidad que trabaja en enfermedad celíaca, de médicos y trabajadores de la salud, tienen acceso a estos datos, y los datos que contienen están sin identificación por motivos de privacidad, y los datos se pueden entrar en 5 minutos y son solo para casos confirmados de COVID-19. Queremos que pase suficiente tiempo para poder observar el curso de la enfermedad a lo largo de la resolución de la enfermedad aguda o muerte. Quiero señalar que el COVID-19 en Secure IBD tiene un mapa interactivo, este registro, que nos permite ver cuántos casos hay. Nosotros empezamos a hacer el reporte utilizando un mapa similar. No tenemos tantos casos, pero suponemos que a la medida que la gente aprenda más sobre el tema y reporte más, tengamos más información que nos permita comprender cómo es la situación de los pacientes con enfermedad celíaca y COVID-19. Y ver cómo son los predictores demográficos de los resultados, los desenlaces severos. Para resumir, de la ciudad de Nueva York, podemos decir que la diarrea es común en COVID-19 y tal vez marque un curso más indolente y tal vez algún pronóstico mejor. Vemos que la enfermedad celíaca está asociada con un pequeño aumento de riesgo de infecciones, incluyendo patologías virales, pero todavía no tenemos datos sobre COVID-19. Esperamos poder aprender de esta gente de todo el mundo más sobre esto, porque hay colaboración rápida que nos va a permitir identificar los factores de riesgo y también poder medir los desenlaces y los resultados. Entonces, por favor, reportar los casos en www.covidceliac.org. Está pidiendo que por favor reporten casos en este sitio web, www.covidceliac.org. Para colaborar con este registro, finalmente quiero decir I wish I could be there in person, and que me encantaría poder estar ahí en persona. Certainly in New York, and I'm sure in Argentina. And I hope that the outcomes that you're seeing Espero que los resultados que ustedes estén viendo sean mejores que los que estamos viendo nosotros acá. Estoy seguro que vamos a salir adelante y que pronto podamos viajar todos nuevamente y que las ciudades se recuperen. Buenos Aires es una ciudad que me encanta y espero poder estar pronto allí nuevamente. Bueno, Ben, muchísimas gracias por tu presentación. Realmente es una visión
muy clara de qué es lo que está pasando en una ciudad tan comprometida por el COVID-19. Y quiero decir que estuvimos ahí en el borde de tener problemas porque ustedes han organizado el simposio que organizan cada 2 años justo al comienzo de toda esta epidemia en Nueva York. Cuando lo único que era una preocupación entre nosotros, no para la comunidad en general. Bueno, hay algunas consideraciones, una muy breve. En el registro hay incluido una persona de Argentina, no sé quién lo ha incluido, quién lo ha tenido, pero no han incluido a una médica que en los 50 años de edad de, creo que la provincia de La Rioja, y con enfermedad celíaca, atendiendo enfermos y con complicaciones, con enfermedades asociadas como artritis reumatoidea, y que murió ya hace más de un mes. Y que seguramente vamos a poder incluirlo en la medida que conozcamos información sobre la situación clínica de ella. Hay algunas preguntas respecto a estos aspectos, especialmente vamos a empezar por la enfermedad celíaca y después seguimos con alguna relacionada con el intestino delgado. No preguntas mías, sino del público. La pregunta tiene que ver a tu conocimiento sobre la hiposplenia, cuál es la prevalencia en la población celíaca y si esto, en su relación, si la mortalidad por neumopatías, por neumococo, está estrechamente asociado a esto o ha sido un hecho todavía no demostrado asociado con ella. If the question is what is the prevalence of hyposplenism? La pregunta es cuál es la prevalencia de hiposplenia, ¿es así, sí. Julio? Es la primera. Difficult question to measure. Es una pregunta difícil. Hyposplenism is difficult to measure. Pero creo que cualquier hiposplenismo es difícil de medir. We don't really look at. La verdad es que nosotros no miramos. In order to look at subtle signs of hyposplenism. Cuenta de plaquetas para ver si hay signos de hiposplenia, simplemente es una observación empírica. Celiac patients have. I don't know. No sé. What proportion of celiac patients? ¿Qué proporción de pacientes celíacos small spleens on cross-sectional tienen vasos pequeños cuando se hacen las imágenes? As opposed to structural. Comparado con lo que serían problemas estructurales. No pude entender todo el resto de la pregunta, aparentemente. Bien, una pequeña aclaración. Hace muchos años, muchísimos años lo estudiamos a partir de las pitted cells, unas granulaciones tóxicas producto de la disfunción esplénica. Pero sobre todo un grupo italiano en combinación con inglés han trabajado mucho sobre la asociación entre neumopatía neumococo y evidencias de disfunción esplénica. Esto ha ocurrido hace pocos años atrás. Y hay una recomendación muy fuerte que los pacientes, por parte de ellos, que son los que establecieron esta asociación, que los pacientes sean o reciban vacuna antineumocóxica. Esto es específicamente una de las recomendaciones. La otra pregunta del público tiene que ver con la diarrea, digamos, una entidad probablemente relacionada con el intestino delgado. Y la pregunta es, ¿por cuánto tiempo dura la diarrea en ese tipo de enfermos que has mostrado vos que tienen una menor gravedad de su enfermedad? Is the question for how long does diarrhea typically? La pregunta es si cuánto tiempo dura la diarrea típicamente en estos pacientes con COVID-19, sí. ¿Correcto? Well, I would say for our study, for instance, we did a study when many of these patients were still in the hospital. Cuando muchos de estos pacientes estaban todavía en el hospital. And diarrhea was ongoing. Y seguían con diarrea. It looks like it varies quite a bit. Parece variar bastante esto. Anecdotally, I've seen por lo menos en forma anecdótica diría que including diarrhea that can come and go for pacientes weeks. Con diarrea intermitente que va y viene por semanas. And at least one patient for more than a month. Y en un paciente más de un mes. Y
Y ahora te hago una pregunta yo. ¿Qué capacidad de contagiar o de transmitir el COVID a través del efluente y el manejo de los efluentes existe? Is the question about whether stool can transmit the La pregunta es si las heces pueden transmitir la infección, ¿correcto? Esto es la pregunta $1 million, right? Dice que es la pregunta del $1.000.000. La compartimos. No one knows the answer to that question. Nadie sabe la respuesta a esa And so pregunta. right now we are Hasta ahora, acting as if estamos we actuando assume como that si it is transmissible. supusiéramos que es Especially when we think transmisible. about doing colonoscopies on patients. Especialmente si uno piensa en colonoscopías haciéndose en los pacientes. Evidence to suggest Pero la verdad es que no hay evidencia al as far as respecto. the stool. Julio, perdón, relacionado sí. con lo que dice Ben, cuando uno analiza la bibliografía es exactamente, no se sabe la implicancia clínica que tiene el encontrar el virus, el ARN viral en la materia fecal. Y de hecho, yo entiendo que en el trabajo de Ben no han medido el ARN viral en la materia fecal, pero también es significativo que en algunas publicaciones aparece que aún habiendo seguido los síntomas respiratorios, el virus permanece hasta un mes en la materia fecal. ¿Podrías confirmar esto, Ben, de la literatura o de tu experiencia? ¿Has entendido la pregunta? The question is, does La this pregunta es virus stay in the stool for si el prolonged virus periods well after the permanece resolution of pulmonary? en materia fecal después de haber desaparecido los otros síntomas. I've read such reports, Sí, leí esos informes, but I think there remains Pero- uncertainty about transmissibility and clinical. pero creo que queda duda respecto a la transmisibilidad en situaciones clínicas. Y en el trabajo de ustedes, ¿han encontrado mayor duración de la estadía de la hospitalización, pero una mortalidad no tan alta? La bibliografía mundial habla de mayor necesidad de ventilators, de respiradores, más distrés. ¿Eso lo han encontrado ustedes y lo han mostrado en New York? I didn't understand I think it was about the duration of illness. No le entendió la pregunta, pero si quieren se la traduzco. A ver, vamos a cambiar de... Decirle about the severity of the disease. Yeah. It's more in patients with GI symptoms or with no diarrhea. That is on the need to ventilators, more distress. That is. Right. Well, in our study, Bueno, what we en nuestro found was estudio, mortality there was actually donde it was lower in those with la GI. mortalidad en realidad fue menor en los pacientes que tenían We compromiso. didn't see a significant difference in No vimos ventilator, diferencias significativas en cuanto a la ventilator. necesidad de respiradores. But it does appear to me Pero that those who me- had GI symptoms Me parece tend que to los que have tenían a síntomas less aggressive disease course overall. But tendrían a tener un curso sure menos that, agresivo en general. that this means that they won't necessarily need Pero esto no quiere decir que no van a necesitar necesariamente ese tratamiento. Conectado con inflamatoria, con la enfermedad inflamatoria, recién ayer apareció, digamos, un paper que no está todavía definitivamente en una revista. Está en una revista, pero no está publicado en papel en la revista, sino previo a la publicación en papel. Y son 79 enfermos, pero con enfermedad inflamatoria de Italia, muy bien seguido, muy detallado esto. Y ocurre una cosa llamativa, que en línea general la enfermedad se comporta aparentemente con características más benignas que gente no portadora de enfermedad inflamatoria. Y las condiciones de riesgo de peor evolución tiene que ver con la edad, con las enfermedades asociadas y con la severidad de compromiso de un brote agudo de la enfermedad inflamatoria.
Digo porque parecería que en realidad no tiene que ver con estas enfermedades autoinmunes lo que está pasando. Un poco la bibliografía lo va aportando y apoyando, sino más bien con situaciones de compromisos agudos que pueda existir. Todavía no sabemos, y probablemente no lo sabremos nunca, qué pasa con la enfermedad celíaca refractaria tipo 2, porque son muy pocos los pacientes que hay en esas condiciones, pero probablemente aquellos individuos más comprometidos clínicamente antes de infectarse son los que más padezcan la enfermedad, ¿no? Yo no sé si tenemos tiempo. Tenemos 4 minutos para preguntas del público, Dolores. Sí, hay varias preguntas. Una es si un paciente celíaco infectado con coronavirus podría aumentar el nivel de anticuerpos antitransglutaminasa. Ya, espera un poquitito. ¿Qué es traducírsela a Ben? Yeah. Ben, sí, I will translate the question. Si podés hacerla nuevamente, Dolores, te agradezco. Sí, si un paciente The question is celíaco whether a celiac patient who's infected with coronavirus, el nivel de anticuerpos that patient increase the level of anti-transglutaminase antibodies. I don't see why that would be the case. No sé por qué ocurriría una cosa así en We realidad. don't have enough. We don't No have tenemos enough data to look at that. suficientes datos como para analizar eso en realidad. We are interested in knowing whether the level of Estamos tissue interesados transglutaminase antibody saber predicts how they would respond to the si virus. ese nivel de anticuerpos puede predecir cómo van a responder al virus. Because it's possible that that reflects Es posible que eso refleje autoimmunity, which might autoinmunidad their ability to fight the virus. But que podría tener que ver con su capacidad de luchar contra el virus, pero no sabemos. Another aspect of celiac and COVID-19. Otro aspecto de enfermedad celíaca COVID-19 Right now, much of the world is staying es at que home. ahora gran parte de la gente está en su casa en el mundo. Celiac disease often report that a great trigger of symptoms is eating out in restaurants or when traveling. Y los celíacos muchas veces dicen que le empeoran los síntomas cuando comen en restaurantes o cuando están de viaje. And so what we don't know Entonces, lo que no is the sabemos impact of this ¿cuál va a ser el massive impacto de society esta change and disruption is going to have on people. cuarentena masiva ¿cómo va a ser el impacto de eso sobre estos pacientes? Tenemos 2 minutos para una última pregunta del público y Julio se Dolores. Bien, hay vacunas indicadas para los pacientes celíacos. Are there como la vaccines vacuna indicated for celiac neumocócica, patients, como such as mencionaba pneumococcal recién vaccine, Julio? as was mentioned by Julio just now? Benjamin, ¿consideras que es Do you necesario consider, Benjamin, vacunar that it's contra la necessary gripe to y la vaccinate influenza a for estos pacientes? influenza these patients against influenza? Do you consider it necessary? Yes, though I'm not sure what the Sí, general guidelines no- are in Argentina. Aunque no but sé cómo son las guías en in the United Argentina, States, all pero adults en los Estados Unidos are advised to get a vaccinated todos when they're esos here. pacientes se les recomienda que reciban la vacuna. I emphasize to my celiac patients that they Enfatizo a should, mis pacientes celíacos of course, be vaccinated against influenza annually, and que that se they deben vacunar should- anualmente contra la gripe. Another one to consider is the Otro tema a considerar varicella zoster, Shingrix, or the es shingles, el de varicela zoster, ¿no? because of the slight increased risk of O zoster. in el people with, ligero aumento en el riesgo de zoster. But the data that such pacientes. vaccination preferentially benefits people with celiac El disease. tema de que si la vacunación beneficia en forma preferencial a estos pacientes o no, The same goes for pneumococcus. It's es something algo que that should be no sabemos considered. bien. Though I Lo don't mismo have pasaría con el trial neumococo. data to suggest that celiac patients in particularly benefit from Pero pneumococcal yo creo que vaccine anyway. lamentablemente se nos ha cortado el sonido, perdón. Bueno, para cerrar todo esto, en realidad aún necesitamos mucha más evidencia, no solo para saber con mayor precisión qué es lo que ocurre con el COVID-19 y la enfermedad celíaca, sino lo que ocurre entre la enfermedad celíaca y complicaciones de otros virus u otras enfermedades como el neumococo. Requiere todo esto mucha más evidencia que la que aún tenemos. Quiero agradecerle mucho a Ben por
su tiempo, su participación. Tal vez nosotros estamos un poquito más libres en cuarentena aquí en Argentina, en Buenos Aires, y sé que ustedes han pasado momentos muy difíciles en Nueva York, y espero que esta primera ola no se transforme en una segunda ola y que nosotros no lleguemos al pico de la primera ola. Muchísima suerte y gracias, Ben. Thank you. Muchas Thank you, gracias. Vamos a continuar con la última charla, que es COVID y hepatología. Va a estar a cargo la doctora Silvia Pérez, que es médica infectóloga y hepatóloga de la Sociedad de la Sala de Hepatopatías Infecciosas del Hospital Muniz. Y va a coordinar el doctor Omar Galdame, que es jefe de Patología y Trasplante del Hospital Español de Mendoza y es presidente actual de la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas. Silvia. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, primero que nada, corrijo mi nombre, soy Silvia Paz. Sí. A ver. Discúlpame, Silvia, pero empezó un cacerolazo acá que me distrajo. No hay problema. Bueno, primero que nada, gracias Edgardo por la invitación a compartir este tema con ustedes el día de hoy. Bueno, la verdad es que como todos los temas en COVID-19 es un tema que permanentemente tiene nuevos hallazgos y se va volviendo poco a poco inabarcable. Pero bueno, esto es lo que quiero comentarles respecto al compromiso hepático por SARS-CoV-2, que como conocen es el nombre del virus, en la enfermedad COVID-19. Perdón, no sé si estamos compartiendo la pantalla. ¿Se está viendo la pantalla? Perdón, no, ustedes... No está viendo la pantalla, Carlos. Yo no la veo, por ejemplo. A ver. Por favor, compartinos tu pantalla. No sé si hay que... Lo intenté. No sé si habrá quedado de Benjamin, algo, si podemos hacer algo, Gustavo. Bueno, estamos esperando entonces, agradecemos a Silvia, que seguramente nos va... Esto es en verdad un resumen de lo que entiendo, Omar. Contanos un poco que la Asociación para el Estudio de las Enfermedades del Hígado ya hizo una webinar la semana pasada, ¿no es así?, sobre este tema. Hola Edgardo, buenas tardes, buenas noches para todos. Sí, la semana pasada hicimos con Silvia también toda una reunión científica ordinaria, abarcando la gran mayoría del espectro general de COVID y enfermedades hepáticas. Tuvo muy buena repercusión y cada vez van saliendo, además vamos diciendo y vamos viendo, como decía el doctor Bay, vamos a ir aprendiendo cada vez más y cada día nos están apareciendo cosas nuevas. Y entonces quizás el desafío mayor es entender cuál es el compromiso del hígado, pero principalmente las repercusiones, porque los que estamos en centros más complejos estamos viendo pacientes más graves quizás del hígado y eso quizás tengamos que discutir al final. Pero es muy interesante lo que se está viendo en relación al hígado. Sí. No sé si Silvia querés ir introduciendo algo más sobre lo que en tanto puedas compartir tu pantalla. A ver. Bueno, ya enseguida seguramente vamos a solucionar todo esto y también les voy comentando que vamos a hacer una, como hacen en la televisión, y anunciando que mañana tiene lugar el capítulo Sage Joven, el inicio, que es una apuesta muy importante de la sociedad y que gran parte de nuestros 1.300 asociados sub 40 ya están anotados y que por primera y única vez estamos compartiendo también esta experiencia de Sage Joven con no socios, también jóvenes, y que hay aproximadamente unos
700 inscriptos. Es una actividad coordinada por Federico Casella, con un grupo muy, muy interesante de gente, y aparentemente Silvia está ingresando en este momento, según entiendo. Ahí está, sí, perfecto. Sería buen momento para que yo dejara de hablar y la dejara a ella, que debe ser más interesante. Muchas gracias. Silvia, adelante, todo tuyo, la pantalla. Silvia, estás muteada, estás... Ahí estoy. ¿Ahora sí? Sí. Sí, Silvia. Bien, muy bien. Bueno, después de esa introducción pasamos al tema. Conocen todos que el SARS-CoV-2 es un coronavirus beta que tiene unión a una peptidasa de la enzima convertidora de angiotensina, de la AC2, y que esta AC2 está presente en múltiples células, principalmente en células endoteliales, músculo liso, epitelio del tracto respiratorio, de intestino delgado, de riñón y de hígado, por lo cual podemos esperar un compromiso de este órgano. Y con todo lo que ustedes ya conocen sobre esta enfermedad y que fueron viendo, ya sabemos que tiene compromiso cardiovascular, que los pacientes con hipertensión arterial son condiciones, eso es una de las condiciones asociadas a mal pronóstico, de las principales, la diabetes, la obesidad, la enfermedad pulmonar crónica, la insuficiencia renal crónica, y así también la enfermedad hepática, que como vemos no está dentro de las principales condiciones asociadas a mal pronóstico. Y tampoco cuando se habla de estas condiciones se especifica qué enfermedad hepática. No es lo mismo una hepatitis crónica, una cirrosis, una hepatitis autoinmune, un paciente trasplantado, probablemente sean diferentes los compromisos que tengan estos diferentes tipos de pacientes. ¿Cuál es la afectación hepática por SARS-CoV-2? ¿Qué es lo que se evidencia hasta ahora? Produce alteraciones de transaminasas en una gran mayoría de los casos en SARS, en aquel brote de SARS que ocurrió en 2003 por otro coronavirus, también observado en MERS, en el brote que hubo con otro coronavirus que ocurrió en 2012. Como mencionamos antes, está presente en hepatocitos, pero también principalmente en colangiolos. La alteración más frecuente que se encuentra es el aumento de gamma-GT, una enzima que es tan inespecífica y que aumenta en tantas circunstancias. Sin embargo, la elevación de FAL es muy poco frecuente, más o menos un 1%. La TGP y la TGO la encontramos elevada entre el 14 y el 53% de los pacientes hospitalizados, pero en valores muy bajos. Y en casos graves muy esporádicos se encontraron hepatitis graves. Pero sí, en casos graves de fallo multiorgánico se asocia a esta condición. Excepcionalmente hay falla hepática aguda, como les comentaba. Así que lo que tenemos que saber es que la afectación hepática es relativamente frecuente, pero la verdad es que en la mayoría de los casos es una afectación leve, y que ante un aumento de transaminasas significativos por encima de 10, hay que descartar otras causas y buscar causas no hepáticas principalmente, sobre todo porque estas elevaciones las vamos a ver principalmente en aquellos pacientes que tienen casos graves asociados al fallo multiorgánico. Así que en esos momentos hay que descartar la isquemia, la hipoxia, miositis, que den transaminasas elevadas que no sean de origen hepático, y toxicidad por drogas. ¿Qué es lo que vemos en resumen con respecto al hígado? Hay aumento de transaminasas, de bilirrubina, de LDH y de gamma-GT, pero también estos valores son similares a los que se observan en otras causas de neumonía. Y hay aumentos significativos de estos parámetros en pacientes que evolucionan a una fase crítica asociados a marcadores de inflamación. O sea, parecería que el hígado se encuentra afectado dentro del contexto de una enfermedad sistémica, que ya es conocido que es la que produce el SARS-CoV-2. Si vemos este trabajo, que es sobre 1.100 pacientes, vemos todas las alteraciones que se ven descriptas, y cuando vamos a las transaminasas, vemos que en casos no severos, alrededor de un 20% muestran alteraciones, y teniendo en cuenta que lo que acá está teniendo como parámetro es simplemente por encima del valor normal. 18%
20% del total, 18% en los casos no severos y alrededor de un 30% en los casos severos. Así que acá fue incluso menos frecuente la alteración. ¿Qué es lo que encontramos en la anatomía patológica? Hay moderada esteatosis microvascular, hay actividad inflamatoria lobular y portal mínima, hay focos ocasionales de necrosis y no se observan cuerpos de inclusión virales. Esto correlaciona con lo que venimos diciendo previamente, que parece que el hígado no está afectado particularmente dentro de la infección, sino que forma parte del cuadro sistémico. En este estudio más grande, que es una descripción del CDC que realizó en marzo, sobre un número grande de pacientes, 122.000 pacientes, en los que en 7.162 informaban patologías concomitantes de riesgo, se vio que solamente 41 tenían enfermedad hepática y 7 de ellos solamente requirieron UTI. Este es otro trabajo que aporta datos que hace pensar que el paciente con enfermedad hepática no tendría particularmente una condición predisponente para la adquisición y tampoco para la gravedad. Con respecto a las patologías específicas, en B y en C se desconoce si la concomitancia de estas infecciones presenta una diferente evolución. En las colestasis, que uno si piensa que el receptor está principalmente en colangiolos, se esperaría ver cambios, lo único que se ve es un aumento de gamma GT, pero se desconoce si presenta diferente evolución en el resto de las enfermedades colestáticas, y sí se ve un mayor riesgo en NASH, pero probablemente vinculado a la enfermedad metabólica, como dijimos, la diabetes, la hipertensión y la obesidad, son factores y condiciones asociadas al mal pronóstico. En este trabajo de 5.700 pacientes de Nueva York, que es reciente, son todos pacientes que se ingresaron secuencialmente en diferentes centros desde el 1 de marzo al 4 de abril, los factores de riesgo asociados que encontraron fueron principalmente la edad, mayor de 65 años, la hipertensión arterial, la obesidad, la diabetes, la enfermedad hepática, fíjense los números, 0,1% de hepatitis B crónica, 8 pacientes, sobre los 5.000 que tiene el estudio, 0,1 de hepatitis C y cirrosis 0,4, 19 pacientes. ¿Cuántos pacientes se encontraron trasplantados? Un 1%, 55 pacientes. El HIV tampoco es una condición que parece ligada a una peor evolución en la necesidad de hospitalización. 43 pacientes nada más, y pacientes con cáncer también, el porcentaje fue de un 6%. Si consideramos estos porcentajes frente a la hipertensión que la presentaban el 56% de los pacientes, que todos estos son pacientes que requirieron hospitalización, y la obesidad mórbida que juntos la presentaban el 60% de los pacientes que requirieron internación. También que estamos hablando de Estados Unidos, que tiene una epidemia de obesidad, pero es sumamente llamativo, 60% de los pacientes internados eran obesos o obesos mórbidos. Este otro trabajo, sobre un N de 201 pacientes, también muestran factores de riesgo asociados a síndrome de estrés respiratorio y muerte, o sea, pacientes bien graves, y vemos que acá sí se menciona, sobre el total de pacientes, un 3,5% que tenían enfermedad hepática. Pero como vemos, es superado ampliamente por el resto de los factores de riesgo que veníamos mencionando previamente. ¿Qué ocurre con los chicos, con los niños y niñas? Ya sabemos que tienen menor expresión clínica, que esto ya se había visto previamente en SARS, aparentemente son virémicos por más tiempo, hay algunas dudas, son excepcionales las formas graves, y es raro encontrar en chicos aumento de transaminasas. En este trabajo, sobre 300 chicos, este trabajo es de Italia, de Bérgamo, de una de las zonas más complicadas por el coronavirus, sobre 300 niños y niñas seguidos por enfermedades hepáticas severas, pre o post trasplantes, hepatocarcinoma o hepatitis autoinmune, no vieron diferencias en la hospitalización con respecto a la hospitalización que tienen habitualmente estos chicos, y en 3 niños trasplantados o con quimioterapia, que sí tuvieron COVID-19, ninguno desarrolló enfermedad pulmonar, ¿sí? Así que parecería no ser diferente, eso obviamente es un único trabajo, pero parecería no ser diferente a la evolución que tienen los niños y niñas en general, que es muy benigna. ¿Qué ocurre con los pacientes con hepatocarcinoma? No hay evidencia que demuestre peor evolución ni mayor susceptibilidad a este virus. Sí hay algunas evidencias controvertidas, como lo es casi todo en este tema,
de mayor riesgo y peor evolución de pacientes con cáncer extrahepático con o sin quimioterapia reciente. Pero siempre quedan dudas si esto no está relacionado con otras comorbilidades que tienen estos pacientes. Entonces, hay recomendaciones sobre este tema que sacaron la Asociación Americana y también la Asociación Europea un poco más recientemente, de evaluar cada caso, pero no demorar el tratamiento si las condiciones lo permiten. Y una salvedad que me permito hacer acá. Todo lo que estamos leyendo, si bien ahora hay recomendaciones argentinas, pero cuando vamos a leer las guías en las que nos basamos habitualmente, tener muy en cuenta que esto viene de Estados Unidos o de Europa, donde la enfermedad pegó hasta ahora muchísimo más duro que acá. Con lo cual, ellos están tomando decisiones como esta, en esta página, que es de la Sociedad Internacional de Trasplante. Ellos sugieren directamente que como hay menor disponibilidad de camas en UTI, menor personal, porque está asignado a otras áreas, o porque están enfermos o con aislamiento preventivo, sugieren no realizar trasplantes con donante vivo. Como hay inseguridad respecto a negatividad del receptor y donante para el SARS-CoV-2 también, limitar los trasplantes. Vamos a estar generando nuevos inmunosuprimidos y va a tener un difícil control presencial los pacientes, por lo cual ellos terminan considerando suspender los trasplantes no urgentes, ¿sí? Lo cual, insisto, es una decisión que se toma en esas situaciones y con su escenario, que no estaría siendo el nuestro, lo cual obliga a que nosotros localmente replanteemos cuál es la situación. No solamente por el pronóstico que tengan aquellos pacientes a los cuales les pospongamos el trasplante de manera preventiva, sino también por la pérdida de órganos que va a ocurrir al no utilizarlos y posponer los trasplantes que no se consideren urgentes. Con respecto a trasplante, lo que se sugiere es considerar especialmente a aquellos pacientes con MEL alto, por supuesto aquellos que tienen más riesgo, considerar los hepatocarcinomas con riesgo de salir de lista, evaluar otras comorbilidades del receptor, como para lograr trasplantar a aquellos pacientes que uno puede predecir que va a tener una corta estadía en terapia intensiva y que va a ser más fácil el post-trasplante. Realizar todos aquellos trasplantes que permitan una rápida salida de UTI, testear rutinariamente al donante y al receptor lo más cerca posible del trasplante. Estos van a ser pacientes asintomáticos, la mejor muestra es el hisopado rinofaringio, y esto es importante porque el hisopado rinofaringio es la mejor muestra, pero no siempre tiene una sensibilidad que nos deje seguros que ese paciente que va a recibir el órgano o aquel donante, no pueden desarrollar una enfermedad por coronavirus. Existe la chance de tener falsos negativos, pero es lo mejor que podemos hacer, hisoparlos lo más cercano al trasplante posible. Las recomendaciones locales del INCUCAI, de la SAD y de la Sociedad Argentina de Trasplante hablan que en áreas con circulación local del virus, como serían muchas áreas de nuestro país, incluida la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, hacerle PCR a todos los donantes, hacer un screening epidemiológico, ¿sí? Por supuesto, también evaluar los criterios clínicos en los últimos 21 días respecto de si ese donante, si puede rescatarse ese dato, si tuvo alguna sintomatología principalmente respiratoria. Y según eso, estratificar el riesgo. Si el riesgo lo consideramos bajo, proseguir con el trasplante, o sea, proseguir utilizando el órgano de ese donante. Con riesgo intermedio va a depender de la decisión de cada centro, y si fue positivo o con alto riesgo, sin posibilidad de testeo, porque estamos hablando de un escenario ideal, pero existe la posibilidad de que no se pueda realizar el testeo, que no se pueda realizar en tiempo y forma adecuados, en ese caso se sugiere evitar el trasplante. Con respecto al receptor, se sugiere hacerle PCR a todos los receptores lo más cercana posible al trasplante. Esto coincide con las indicaciones americanas y europeas. También hacer el screening epidemiológico y tener en cuenta los criterios clínicos, ¿sí? De los días previos, y si es positivo, excluirlo temporariamente de lista, ¿sí? Hasta que uno pueda asegurar la negatividad, que eso va a ser a través de otro hisopado rinofaringio.
Y sí, coinciden en que se recomienda la suspensión de trasplantes con donante vivo. Esto se debe a dos causas. Una de esto que estamos hablando, de la imposibilidad de tener la certeza de que el donante es negativo, pero también porque vamos a estar generando 2 pacientes para terapia intensiva. ¿Qué ocurre en el post-trasplante? Se consideran pacientes de riesgo por la inmunosupresión a la que los vamos a someter. Hay experiencia con los otros coronavirus, con el SARS-1 y el MERS, que no se encontró que esto haya sido un factor de riesgo para la mortalidad. Sí, estos pacientes tienen mayor carga viral en secreciones y tienen un mayor tiempo de excreción viral. Y cabe la pregunta de si existe un posible beneficio con la inmunosupresión, teniendo en cuenta la patogenia de la enfermedad, que seguramente ya la vieron en extenso, pero les recuerdo que hay una primera fase en la que hay viremia y que ahí es donde podrían tener alguna actividad los antivirales, pero la segunda fase, en aquella en que el paciente evoluciona al distrés respiratorio y que puede llevarlo a la muerte, la viremia suele ser mucho más baja y lo que domina el cuadro y lo que genera la gravedad y el distrés es la respuesta inmune, con lo cual, y de hecho se están probando inmunosupresores para el tratamiento de esa fase, con lo cual cabe preguntarse si puede haber algún beneficio con la inmunosupresión que tienen estos pacientes. Acá hay un trabajo bastante reciente de 150 pacientes trasplantados que estaban en seguimiento, los testearon a todos, 6 fueron positivos al testeo de SARS-CoV-2 y 3 de ellos fallecieron, pero todos estos pacientes tenían más de 65 años, eran obesos, tenían más de 10 años de trasplantados, o sea que suponemos que no tenían una inmunosupresión tan intensa, eran hipertensos y diabéticos. Entonces, si bien es un único trabajo y con este N podemos estar seguros que la mortalidad está asociada al trasplante, teniendo todas estas condiciones que sí conocemos que son las que están asociadas a una mala evolución. Recomendaciones post-trasplante, entonces, extremar, por supuesto, las medidas de cuidado, evitar las consultas presenciales, ¿sí? Tratar de introducir más la telemedicina, indicar que no deben concurrir a lugares de trabajo el paciente ni sus convivientes, y esto tenemos que tenerlo en cuenta para ser nosotros los que certifiquemos esto y que podamos extender certificados para que sus convivientes no tengan necesidad de concurrir a sus lugares de trabajo. Y sí, y esta es una recomendación fuerte porque se vio que en algunos lugares empíricamente lo estaban comenzando a hacer, no disminuir la dosis de inmunosupresores en pacientes asintomáticos. ¿Qué es lo que conocimos de los inmunosuprimidos? Que sí tenían mayor mortalidad con influenza, pero que no se vio esto con SARS y con MERS, así que es tiempo de plantearnos realmente si hay un riesgo mayor en estos inmunosuprimidos en la enfermedad de COVID-19. Ahora, ¿qué pasa si estos pacientes inmunosuprimidos sí se infectan? ¿Cuáles son las recomendaciones? No está recomendado el uso de corticoides, directamente no está recomendado para el tratamiento de COVID, lo mismo con controversias, y se recomienda disminuir la dosis lo posible. Considerar reducir la dosis de micofenolato o acetoprina si hay linfopenia, fiebre o progresión de la enfermedad pulmonar, que son todos factores de condiciones asociadas al mal pronóstico. Considerar reducir, pero no suspender la dosis de inhibidores de calcineurina si hay linfopenia, fiebre o progresión de la enfermedad pulmonar. Y recordar en este caso la interacción que tienen los inhibidores de calcineurina con el lopinavir-ritonavir, el Kaletra, que se utiliza como antiviral en los casos graves. Considera el riesgo-beneficio de iniciar tratamientos inmunosupresores, ¿sí? Pero hay situaciones en las que no podemos evitarlo, como la hepatitis autoinmune, un brote de hepatitis autoinmune o un rechazo. Agregué esta, que seguro que ya tuvieron esta charla de endoscopías, pero con respecto a los pacientes cirróticos, teniendo en cuenta que hubo brotes en centro de endoscopía, que como se habló en extenso, hay virus en materia fecal, evitar las endoscopías no urgentes y, como consecuencia, considerar el tratamiento beta bloqueante en los pacientes cirróticos hasta poder realizar la endoscopía, el tratamiento empírico beta bloqueante. Y por supuesto, utilizar equipo completo de protección personal para la realización de endoscopías, al igual que aquel médico que va a intubar en la terapia intensiva.
Y finalmente les quería contar esto, que hay una página internacional que agrupa a la mayoría de las sociedades científicas que estudian la enfermedad hepática, que están pidiendo que reportemos los casos y la afección hepática que vemos en los pacientes. Por ahora vemos que hay poquitos pacientes cirróticos, ¿sí?, dentro de los cirróticos, que vemos que la mortalidad que muestran acá es muy alta, es un N muy chiquito de pacientes con diferentes causas de cirrosis, y que también probablemente en estos primeros reportes uno se vea más tentado a reportar cuando le va mal, ¿sí? Así que no es para sacar conclusiones de estos datos, pero sí para pensar que a partir de esto, si realmente todos nos comprometemos a reportar lo que vayamos encontrando en una única página, podemos sacar datos muy interesantes. Así que solo se las quería presentar como para que la tengan en cuenta y tener el compromiso de reportar a esta o a nuestras sociedades, pero tener mayor información con mayor N de qué es lo que pasa realmente con este virus. Para finalizar, la afectación hepática hasta el día de hoy, y como todo en este virus, es hasta el día de hoy porque la cantidad de información es tremenda, y lo que hoy estamos hablando, por ahí hacemos un webinar dentro de un mes y es completamente diferente, pero hasta hoy parece ser más secundaria a la enfermedad sistémica, que solamente es significativa la afectación hepática en casos graves. Impresiona que la inmunosupresión no representa un mayor riesgo de adquisición ni de mortalidad, y resta conocer más acerca de su impacto en otras hepatopatías preexistentes. Gracias. Bueno, muchas gracias, Silvia. Tenemos unos minutos para preguntas que va a coordinar Omar. Para las preguntas, Silvia, ahí te tenemos perfectamente. ¿Vale? Bueno, Omar, ¿alguna pregunta para...? Muchas gracias, Silvia, por tu presentación siempre tan clara. Y te quería preguntar una cosa simple para después, si lo alcanzamos a complejizar. Viste en el screening siempre sugerido del hepatocarcinoma, ¿hasta cuánto tiempo podemos empezar a diferirlo? Viste que hay algunos comentarios que uno dice que lo pudiera diferir. ¿Cuánto tiempo más o menos considerás, por lo que está reportado, que pueda diferirse el screening semestral en los pacientes cirróticos con pesquisa de hepatocarcinoma? La verdad es que es difícil porque el es un punto difícil, por eso. Sí. El tiempo en el que uno está escrineando es teniendo en cuenta el tiempo de duplicación que tiene el hepatocarcinoma. Entonces está establecido que los 6 meses es lo ideal para poder encontrar lesiones pequeñas con más chances de tratamiento. A partir de eso, uno sabe que no está haciendo lo ideal porque si no, no sería ese el tiempo en el que tenemos habitualmente establecido el screening. Así porque que, justamente, justamente el hepatocarcinoma, quizás, o en los cirróticos, quizás uno de los daños colaterales del COVID sea algunos males diagnósticos, y probablemente uno de los peores sea el hepatocarcinoma. En algunos reportes que hay, no recomendaciones muy definidas, dice que uno podría extender no más de 2 meses el seguimiento semestral con ecografías. Esto viene a llamar la atención porque hay muchos pacientes que han abandonado el seguimiento, han abandonado los controles, han abandonado las consultas, y esto, si no ha estado bien establecido previamente, puede pasar un riesgo. Así que recomiendo para todos que probablemente puedan ver pacientes cirróticos que no difieran, tomando todos los recaudos, el control estricto de el screening del hepatocarcinoma como está recomendado desde hace tanto tiempo. Bueno, esta es la famosa segunda curva, o sea, de todas las patologías y las muertes que van a ser secundarias, no directamente al COVID, sino a la no atención de las patologías crónicas. Totalmente. Iba a decir Silvia, estamos cerrando, pero hay una pregunta de los oyentes, y si el paciente con hepatitis C en trasplante con ADD no hay contraindicación. ¿Con antivirales de acción directa, quiero creer que es eso? Supongo que sí, es ADD pusieron. Claro. ¿Contraindicación de qué? ¿De iniciar tratamiento? El tratamiento, de iniciar el tratamiento. No, o sea, contraindicación no la habría
porque no hay por qué pensarla que tendría que haber una contraindicación para iniciar el tratamiento, y de hecho los antivirales de acción directa, salvo que uno esté tratando un paciente cirrótico que esté muy border, que probablemente ya esté en lista de trasplante y demás, si lo estamos tratando en esa circunstancia, es un tratamiento que de hecho ni siquiera requiere demasiado contacto presencial. Así que no le veo la dificultad, pero no sé si estoy contestando bien la pregunta que hicieron. Bueno, no lo termino de entender. Bueno, el resto de las preguntas las contestaremos en diferido. Sí, bueno, una pregunta, Silvia, los pacientes que ya están ingresando al Muñiz, ¿ustedes están advirtiendo que la experiencia internacional es la misma en términos de hipertransaminasemia, o digamos, se va reproduciendo? Mirá, la verdad es que todavía te puedo hablar más de lo que estoy leyendo que de lo que estoy viendo, porque la cantidad de pacientes que ingresan son muy poquitos, y la gran mayoría leves. De hecho, en el hospital hasta ahora hubo un solo paciente que requirió ventilación por 2 días, salió y se fue a su casa. Bueno, es la mejor noticia que tenemos. Ya estamos viendo casos graves, hay muy poquitos pacientes, por suerte. Así que ya te podré, espero no contarte demasiado dentro de unos meses, esperemos que siga así. Bueno, gracias. Omar, muchas gracias por tu colaboración también. Gracias a vos. Gracias, Juan de Paula. Gracias a todos los que han participado, y queremos comentarle que el viernes 8 vamos a estar con una nueva webinar en la tarde, tratando temas que son muy importantes en este momento, tales como nuestros consultorios, los sitios donde atendemos, son seguros, qué tenemos que utilizar, qué medios necesitamos, y también muy puntualizado en los servicios de endoscopía, con las intenciones que tiene mucha gente de reabrir los servicios, por el momento hacer los estudios exclusivamente urgentes, pero protegidos. Y esto va a ser el viernes 8. Dolores, y si vos podés cerrar y saludar a la audiencia. Bueno, muchas gracias a todos por la disponibilidad. Perdón, Silvia, por nombrarte mal, tenía mucho ruido externo, discúlpame, y nos veremos en el próximo webinar el próximo viernes. Bueno, gracias a todos y hasta la próxima. Un gusto. Gracias. Hasta luego.